Buenos días, soy Camilo Andrés Solarte Viviescas, estudiante de la Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. A continuación les comparto la entrevista relacionada con la comparación de la educación del presente siglo con la educación del pasado. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué diferencias notarías entre la educación actual y la educación del pasado? Sería un viaje maravilloso y fantástico, poder de primera mano sumergirnos en ese viaje, en ese descubrimiento, ver la evolución de la educación a lo largo de los tiempos. Y claro, encontraríamos varias diferencias entre la educación del pasado y la educación actual. Una primera diferencia que podemos observar es el rol que ejercía el docente en el pasado. Era un rol, si se puede decir, protagónico, donde impartía sus conocimientos de una forma directa, de una forma unidireccional, mediante clases magistrales. Esto relegaba el accionar del estudiante, lo volvía un ente pasivo y con poca participación. En el pasado la educación se centraba en la repetición de información, en la memorización. En la actualidad ya esto ha sufrido transformaciones. Se fomenta un escenario de aprendizaje más enfocado, más orientado hacia el pensamiento crítico, hacia la resolución de problemas, donde ya nuestros estudiantes ejercen un rol más relevante dentro del proceso de enseñanza. De esta manera puede desarrollar su autonomía y construir su aprendizaje de una forma más significativa, de una forma más dinámica dentro de estos. En el pasado la educación solía ser más radical, basada estrictamente en la autoridad del docente. A diferencia de la actualidad, donde ya los estudiantes son más participativos, construyen su conocimiento a través de sus experiencias, interactúan más con el docente, con sus compañeros, lo cual favorece el trabajo colaborativo, lo cual también fomenta el desarrollo o permite el desarrollo de habilidades como la comunicación, como la creatividad. Ya para finalizar, diría que la incorporación de las nuevas tecnologías ha revolucionado la educación. En el pasado el acceso a la información era más limitado a través de materiales impresos, fotocopias, libros, los cuales pues no tenían una actualización. Ya pues a diferencia de los tiempos actuales, ya contamos con un sinnúmero de herramientas digitales, de recursos educativos digitales en línea, el cual le permite al estudiante revisarlos en cualquier momento y lugar. Lo que favorece ostensiblemente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso sí, es de vital importancia que los docentes en la actualidad pues estemos capacitados y podamos desarrollar las competencias necesarias para poder crear estos recursos educativos digitales que sean pertinentes y que vayan alineados a los objetivos de aprendizaje. En resumen, haciendo una comparación entre la educación del siglo pasado y la educación del siglo actual, pues encontramos un cambio significativo hacia un enfoque más centrado en el estudiante, donde el estudiante ejerce ya un rol más dinámico, donde ejerce un rol más participativo, enfocado más en el desarrollo de habilidades para la vida y la integración de la tecnología como herramienta educativa fundamental. Si pensamos en la educación actual como una obra de teatro, ¿quiénes serían los protagonistas y qué papel juega cada uno en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Bueno, en la actualidad, los actores que intervienen en la educación ya se han ampliado, ya son muchos más, y cada uno pues cumple un papel crucial, un papel importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Iniciemos con el docente. El docente debe ser un facilitador de ese escenario de aprendizaje. No debe orientarse solamente en la transmisión de los conocimientos, sino también en la transmisión de valores, de actitudes, de habilidades, lo cual va a predisponer al estudiante a desenvolverse de una manera satisfactoria. Muy bien, ahora vamos a hablar del estudiante, que es otro actor también fundamental. Vamos a hablar del papel que juega el estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces debe ser un ser
más dinámico, más proactivo, que toma iniciativa en su aprendizaje. Hoy en día interactúa de manera más dinámica con los demás actores implicados en la educación. Es un ser crítico, un ser creativo, reflexivo, innovador, interesado en las nuevas tecnologías. Bueno, continuando, otro actor importante yo diría que sería la familia. La familia sería protagonista, sobre todo en lo que tiene que ver con la enseñanza de los aprendizajes básicos, todo lo que tiene que ver o todo lo relacionado en la formación en valores. También influye de manera ostensible en la parte socioafectiva, en la parte socioemocional de nuestros estudiantes, que ellos se sientan contentos, que ellos se sientan felices. Todo esto lo ayuda la familia y en la escuela se continúa fortaleciendo estas dimensiones. Continuando con la numeración de los actores que intervienen actualmente en la educación, podemos mencionar, darle relevancia a la tecnología. Las nuevas tecnologías deben ser aplicadas, implementadas en el aula de clases de una manera eficiente. Hoy en día encontramos una gran variedad de plataformas, de herramientas digitales. De igual manera se disponen en Internet un gran número de recursos educativos digitales, los cuales permiten ser actualizados permanentemente. Eso también permite, o esos recursos educativos digitales también permiten que los estudiantes los puedan revisar en cualquier momento, en cualquier lugar, lo que permite el proceso continuo de enseñanza. También hoy en día podemos destacar la aparición de la inteligencia artificial, la cual puede ser aprovechada dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera eficaz, de una manera positiva, tanto para los estudiantes como para los profesores. Y por último estarían los gobiernos, los cuales nos proponen unas políticas en favor de la educación. También interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje el sector privado, lanzando programas y proyectos en beneficio de nuestros estudiantes. Imaginando el siglo XXI como un viaje de descubrimiento, ¿cómo cree que deberían activarse los saberes, y cómo deberían ser el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación? Lo ideal es que los saberes se enseñen de forma contextualizada, partiendo de los conocimientos previos de los estudiantes, y que lo que se enseñe vaya a resolver situaciones personales y del contexto. Deben ser reales para que sean significativas. En el presente siglo, el proceso de enseñanza y aprendizaje posee algunas características: la flexibilidad, la adaptación a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, el uso de metodologías híbridas, la inclusión, donde estudiantes con diversas características deben ser integrados totalmente en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, la evaluación, donde debe primar la evaluación formativa, con rúbricas, con situaciones del contexto, que permitan hacer del acto de la evaluación un momento más de aprendizaje.